estas movilizaciones en las calles desde la noche de ayer? Lo cierto es que todo puede pasar. La diferencia entre ambos candidatos es muy Estrecha. corta. Tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, al 100% de los votos escrutados en el cómputo oficial que hace la OMPE, podría al final del día estar para cualquiera de los dos, por supuesto. Por ahora, en el cómputo oficial vemos que Keiko Fujimori tiene una leve ventaja sobre Pedro Castillo en el cómputo oficial. Sin embargo, hay que ver cuál es la magnitud, no tanto de la elección en el exterior, que por supuesto la va a beneficiar a ella, sino en el voto de la selva y el voto rural, que en teoría beneficiaría totalmente a Pedro Castillo. Recordemos que no solamente en primera vuelta, sino como en el boca de urna que vimos ayer, Keiko Fujimori se alzaba en Lima, se alzaba en el Callao, se alzaba en Lambayeque, en La Libertad, pero en casi todo el interior del país, en las casi 18 circunscripciones electorales que son del grueso de Perú, se alzaba Pedro Castillo. Por supuesto, Lima concentra el 30% del electorado. Es un bastión muy fuerte a nivel electoral y ahí casi el 70% fue con Keiko Fujimori. Pero si la tendencia es como la hemos visto en estos distritos electorales, muy probablemente el voto rural vaya a Pedro Castillo. Eso podrá hacer que Pedro Castillo supere el 50% de los votos. Es una duda que yo ahorita no me puedo responder, pero que es tan posible como que también Keiko Fujimori mantenga esa mínima ventaja que tiene en el cómputo oficial. Ahora fíjese, respecto a un posible triunfo de Keiko, el regreso del fujimorismo al país, pues todavía en la historia reciente Latinoamérica recuerda el papel del padre de Keiko, Alberto Fujimori, que a quien le fue decretada una vacancia por incapacidad moral, declarada así por el Congreso, al igual como un escándalo de corrupción. ¿Qué significaría pues una presidencia con Keiko a la cabeza? Por supuesto que yo, muy respetuoso de la ciudadanía peruana, yo no soy quien para indicarle a los peruanos quién era el mejor candidato. Pero dejando este comentario a un lado o teniéndolo allí sobre la mesa, la verdad es que da mucho dolor que en 2021 y después de que Latinoamérica ha vivido desastres de la derecha y desastres de la izquierda, nosotros veamos que las dos únicas opciones que hay en una boleta electoral sea una señora, hija de un dictador, cuyo prontuario criminal es ampliamente Conocido. conocido, y por otro lado, una persona que parece que no superó la caída del muro de Berlín, que tiene como bandera el comunismo, un sistema fracasado y que por supuesto asusta a todo el aparato económico de Perú, que mal que viene en los últimos años no ha parado de crecer. Así que las dos opciones son, a mi juicio, malas. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, ha podido contar con mayores, dentro de los factores políticos peruanos que están muy dinamitados, ha podido encontrar cierta alianza con otros factores, por ejemplo, César Acuña de Alianza para el Progreso, algunos del partido AP, es decir, ha podido dentro del sistema político, ha podido encontrar otras alianzas. Vimos, por ejemplo, la reconciliación con Mario y Álvaro Vargas Llosa. Y eso todo es porque hay un susto, hay un miedo a Sí. que Pedro Castillo, una persona que, insisto, tiene un discurso discriminador, un discurso radical, un discurso con marcadas tendencias a acabar con la libertad económica, hay un miedo de que se alce con el poder. Y ante eso, pues los factores democráticos peruanos no le han tocado otra cosa que, pues, Apoyar a Keiko. centrar alianza en torno a Keiko Fujimori. Pero por el otro lado, también la ciudadanía peruana dirá, me da miedo volver al pasado, me da miedo volver a los 90, me da miedo volver a las esterilizaciones forzadas, a las ejecuciones extrajudiciales, a los procesos de corrupción, a Vladimiro Sí. Montesino. Esas cosas también la ciudadanía peruana las está pensando y
por supuesto, eso justifica que al menos en la primera vuelta el ausentismo electoral fue altísimo. Vamos a ver qué publica la OMPE definitivamente cuánto fue la participación en esta segunda vuelta, pero yo estoy seguro que mucha gente ha decidido ni siquiera votar porque ambas opciones son realmente malas. Incluso en referencia a lo que tú comentas, muchos analistas políticos titulaban en sus entrevistas con esa frase que Perú elegía al candidato menos peor, parte de lo que leíamos en la prensa peruana. Nos vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre este proceso y también el celebrado el día de ayer en México, una disputa entre la derecha y la izquierda en América Latina. Al regreso, así como las preguntas de nuestra audiencia. David Benavides, él es abogado, además analista político e internacional. Hablamos de la jornada en Perú. Ciertas irregularidades también fueron denunciadas por los medios de comunicación en cuanto a la jornada del día de ayer, pues candidatos que no cumplieron las normas electorales, en qué afecta esto y a grosso modo, ¿qué es lo que se vive en Perú cuando se ve desde una óptica latinoamericana? ¿Guerra de derechas e izquierdas en Latinoamérica? Bueno, ayer en Perú, bueno, lo que se vive en Perú hoy es una incertidumbre que puede generar, puede conllevar a una violencia de protestas en las calles en los próximos días. Eso es muy posible. Por eso es que tanto los partidos políticos como los candidatos deben ser responsables y utilizar una narrativa que pretenda calmar a sus bases para evitar cualquier escenario de violencia. La carrera está para los dos, cualquiera puede ganar. Y si los candidatos no son responsables, esto pudiera terminar muy mal. Ojalá que no. Ojalá que los candidatos aprendan que es necesario controlar lo que se dice, respetar el resultado y confiar en el órgano electoral independiente como es la OMP. Ahora, tú me preguntabas, una batalla entre la izquierda y la derecha. Yo lo comentaba hace unos días y es que lastimosamente en Perú se está viviendo lo peor de América Latina, en el sentido de que en América Latina le tenemos mucho miedo a las dictaduras de derecha que tienen prontuarios criminales, como fue el caso de Alberto Fujimori, y le tenemos muchísimo miedo también a las dictaduras de izquierda que acaban con las libertades individuales y que acaban con la libertad económica. Y le tenemos mucho miedo al comunismo, que lo representa Pedro Castillo. Yo creo que estos miedos que vive toda América Latina son los que están en la boleta hoy en Perú. Y por supuesto que la sociedad peruana, sobre todo la sociedad democrática peruana, está muy decepcionada con que estos hayan sido los candidatos. Ojalá que las nuevas elecciones en el periodo que corresponda, tengan opciones mucho mejores. Ahora, ayer se vivieron en Perú muchas irregularidades. Por un lado, uno de los personeros, como se le llama en Perú, del partido Perú Libre de Pedro Castillo, fue encontrado con 67 cédulas con el voto a Pedro Castillo. Esto podría ser algo a discutir, sobre todo porque la distancia entre uno y otro candidato es muy corta, será por miles de votos, pero algo muy, muy pequeño. Y por otro lado, Vladimir Cerrón, que es alguien muy popular en Perú, no precisamente por cosas buenas, que es el secretario general del partido Perú Libre, que apoya a Pedro Castillo y una persona ampliamente criticada por casos de corrupción, por su ideología de ultraizquierda, etcétera, y que además ha sido condenado cuando fue gobernador de Junín. Fue a votar con llevando la camiseta del partido de Perú Libre. Vladimir Cerrón es alguien muy importante en Pedro Castillo porque Pedro Castillo señala que Vladimir Cerrón no influye en él, pero todos en Perú señalan que evidentemente Cerrón sí influye en Castillo. ¿Y por qué digo esto? Porque Vladimir Cerrón representa la mayor dificultad, el mayor obstáculo que tiene Pedro Castillo si eventualmente llega a ganar las elecciones para poder aliarse o para poder tener gobernabilidad y alianza con otros partidos políticos. ¿Por qué? Porque Cerrón es uno de los personajes de la política peruana que más rechazo y más miedo representa en el sistema político. Entonces, eso es un obstáculo muy grande para Pedro Castillo en el caso de que termine ganando las elecciones.
Bien, hablábamos del perfil de los candidatos, pero ahora también es importante señalar la radiografía económica, social del pueblo peruano. Ellos están a la espera de respuestas, de soluciones, después de un año muy crítico, una crisis política grave en este país, pues también se agudizó el tema de la pandemia, la cantidad de contagios, de fallecidos por COVID-19, el tema de la desigualdad, de los salarios, todo ello. ¿Cómo queda el pueblo peruano en medio de este escenario? Yo creo que Perú tiene hoy varias dificultades. Por supuesto, una crisis política muy grande. Es decir, lo que ocurrió hace unos meses con Martín Vizcarra, pero también lo que ocurrió antes con Pedro Pablo Kuczynski, el suicidio de Alan García, la prisión de Ollanta Humala, la orden de detención de Alejandro Toledo. Es decir, esto evidentemente es uno de los principales problemas. ¿Cómo hacer un sistema político que responda a las necesidades de la ciudadanía? La ciudadanía no se siente representada por los partidos políticos. Eso es otro tema. Los partidos políticos en Perú están dinamitados. Ya nadie recuerda lo que es el APRA. El APRA, ese partido histórico que fundó Víctor Raúl Haya de la Torre, ya no tiene incluso tanto poder como antes, pero los demás partidos tampoco tienen caudales electorales demasiado amplios. Y, y eso es un primer problema, porque la inestabilidad en el sistema político hace que no tengas gobernabilidad, como ha sucedido en los últimos años. Un segundo problema es que el COVID, la pandemia en Perú, ha tenido efectos muy fuertes. La cantidad de fallecidos que ha habido en Perú es altísima en términos proporcionales a su población. Al menos algo así como 9% de las personas han vacunado, decía el presidente Sagasti ayer al terminar de votar. Es decir, la vacunación avanza lento en Perú y eso es un gran problema. Y por supuesto hay un tercer problema, que es el tema económico. Perú en los últimos años ha crecido muchísimo, pero muchas de las críticas que se hace es que el crecimiento que ha tenido el país macroeconómicamente se refleja mucho de pronto en Lima, pero no se refleja en el interior del país. Y muchos de los analistas peruanos decían, una de las cosas que se está viendo en esta elección es que hay una suerte, no de rebelión de las regiones, para no utilizar un término político venezolano, pero sí ha habido como una suerte de descontento de las regiones del Perú profundo, de la selva, de los sectores rurales, en contra de la política limeña, porque al final del día la política limeña no ha dado respuestas a lo que se está viviendo en las regiones. Y por eso es que se justifica el apoyo casi rotundo que ha tenido el interior del país, que por supuesto poblacionalmente tampoco es que representa un 80%, sino que es mucho menor, pero que ha habido un apoyo casi unánime a la opción de Pedro Castillo. No tanto porque Pedro Castillo tenga un programa de gobierno extraordinario, porque hasta hace 2 semanas no tenía un plan de gobierno y su equipo estaba bastante desorganizado en torno al tema, sino porque Pedro Castillo al final del día es un hombre de las regiones y ha podido conectar con ese peruano de Ancash, el peruano de Cusco, el peruana de las regiones del país. Bien, Luis, también quisiera aprovechar que estás en nuestro espacio para hacer un comentario respecto a las elecciones en México, pues el partido de gobierno de Andrés Manuel López Obrador perdería fuerza en el Congreso según los resultados que hasta este momento se tienen. Quisiera tu comentario al respecto. Sí, en México se celebraron ayer elecciones, hubo elecciones al Congreso, 500 diputados se estaban eligiendo al Congreso Federal, había elecciones en la Cámara y también se estaban eligiendo algunas gobernaciones y legislaturas estadales, ¿no? Unas elecciones muy grandes, unas elecciones donde simultáneamente se estaban eligiendo muchísimos candidatos, también una de las elecciones más violentas de los últimos años, la violencia política y la violencia generalizada que hay en México. Lo cierto está en que con esto se llegaban a las elecciones, ¿no? Pero adicionalmente, la pretensión que tenía Andrés Manuel López Obrador de estas elecciones es
no solamente mantener el número de diputados que tenía en la Cámara, sino incrementar su grupo parlamentario. ¿Por qué? Bueno, porque necesita que la Cámara tenga mayoría calificada para poder avanzar con el proceso de reforma constitucional que él está patrocinando. Sin embargo, no fue así. El PAN y el PRI subieron en escaños. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que es la alianza de Juntos Haremos Historia, que apoya a Andrés Manuel López Obrador, estaría consiguiendo entre 190 y 203 diputados. Antes tenían 256. Si bien van a ser la primera minoría, es decir, van a tener mayoría absoluta, es decir, mitad más uno de los miembros de la Cámara, no alcanzan la mayoría calificada. Esto complica a López Obrador porque al no tener mayoría calificada ni en la Cámara, pero tampoco en el Senado, el proceso de reforma constitucional que él pretende lo va a tener que negociar con los otros partidos políticos. No solo ese proceso, sino también otros procesos de leyes que tiene su plan de gobierno, ¿no? ¿Qué significado tiene esto para Andrés Manuel López Obrador? ¿Es posible que logre negociar con las otras partes para tener esos cambios que está proponiendo? Sí, hay un factor clave. Yo no interpreto esto como una derrota del todo de Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que no, porque al final del día mantiene unos niveles de popularidad pues altos en algunos estados y después de esta gestión tan polémica, aún así ha mantenido el apoyo en el país. Ahí va a ser clave para que él pueda tramitar sus proyectos de reforma constitucional. Por cierto, un proyecto que a todo evento es muy peligroso para la democracia mexicana. Va a ser muy clave Movimiento Ciudadano, que fue la tercera fuerza política que ayer obtuvo una votación importante, ¿no? Al principio, Morena con sus aliados, Morena, el partido del presidente, con sus aliados alcanzaron algo así como el 42% de los votos. La coalición PRI, PAN, PRD, que son los partidos tradicionales, sacaron algo así como el 40% de los votos, y Movimiento Ciudadano, que fue la tercera fuerza más votada, logró como un 6% de los votos. Esto con el 72% de los votos escrutados. Por supuesto que el INE, que antes se llamaba IFE, el Instituto Nacional Electoral, irá actualizando esto y quizás estos valores cambien. Pero lo cierto es que para que López Obrador pueda sacar el proceso de reforma constitucional adelante, pero además todas las iniciativas de ley y todas las propuestas que tiene y las iniciativas que presenten al Congreso, va a ser clave Movimiento Ciudadano para ver si es el partido que le da posibilidad a López Obrador de sacar adelante estos proyectos. De lo contrario, muy probablemente la oposición dentro del Congreso redoble la crítica al presidente López Obrador. Muchas gracias, Luis David Benavides, abogado, analista político internacional, por acompañarnos en este segmento para analizar los procesos electorales celebrados en la jornada de este domingo en América Latina, en México y en Perú. Nos seguimos manteniendo entonces a la espera de la totalización de resultados. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.